McDonald's hoy todo lo vemos como una compañía muy exitosa, es una compañía grande, somos líderes en el mercado. Es importante recordar que en un principio McDonald's fue un emprendimiento. ¿Verdad? Como lo conté anteriormente, cuando yo estaba soñando qué iba a hacer, pues mis papás tenían un restaurante. Yo no pensaba en decir, bueno, mi sueño es ir a trabajar a este restaurante. Mi papá me dijo, venid a trabajar conmigo en lo que tomás la decisión, y 44 años después aquí sigo. Cuando yo era pequeño, me gustaba mucho ver la televisión, ¿verdad? La televisión era una gran novedad hace muchos años, ¿verdad? No es lo que era hoy, y era un evento familiar, ¿verdad? La televisión estaba en el dormitorio de mis papás y ahí nos juntábamos todos a ver los programas, ¿verdad? En el único canal que había en aquella época y los pocos programas que se podían ver, pero ahí nos juntábamos y era un momento especial. Fui el segundo de 5 hermanos, porque, bueno, desgraciadamente hace unos años falleció mi hermano menor, pero siempre fuimos una familia, éramos una familia grande, pues, porque ya con mis papás, pues, éramos 7 y siempre, pasaba mucho tiempo en mi casa. Y ya conforme fui creciendo, ya más adelante, pues, fue tal vez la música. Lo siguiente que fue algo que me gustaba mucho, escuchar música. Inclusive tuve ahí un pequeño emprendimiento con un amigo que poníamos música en fiestas en aquella época. Sí, cuando ya estaba yo en la secundaria, ¿verdad? Y empezaba, que es cuando le toca empezar a pensar uno, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿verdad? En esa época yo pensaba, lo que me atraía era la arquitectura. Mira, me gustaba mucho diseñar, pensar, ¿verdad? Nuevamente, pues estoy hablando de muchos años atrás que tal vez muchos no lo recuerdan. Cosas que hoy se ven comunes, por ejemplo el Lego. Me gustaba mucho jugar con Lego, que en aquella época estaba relativamente nuevo el Lego. Y armar casas y cuestiones. Mi papá me regaló un tren a escala y me gustaba mucho jugar con el tren, pero no tanto era jugar con el tren, sino como hacerle las casitas y las ciudades y las cuestiones por donde pasaba este tren. Eso me gustaba mucho y por eso era arquitectura lo que yo pensaba. Creo que es importante pensar, pues, que en esa época apenas teníamos un restaurante, no se veía como no era McDonald's lo que hoy conocemos. Y probablemente por eso, pues, yo no decía, pues, mi futuro es trabajar en ese restaurante que tenemos o que tenían mis papás, pues. El legado que me dejaron mis papás yo lo dividiría en dos, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, pues mi papá murió muy joven y murió hace 25 años, ¿verdad? Entonces, que realmente tuve poca oportunidad de trabajar con él, viéndolo por su legado por el lado laboral, aunque pues obviamente pues vivía con él. Y con mi mamá, que fue con la que realmente trabajé, ¿verdad? Porque pues fueron muchos más años que ella estuvo conmigo. Pero yo le diría, tal vez dentro de las cosas importantes, ¿verdad? Y separándolas un poco, por el lado de mi papá, él tenía un dicho que nos decía siempre, ¿verdad? Que el mejor negocio es ser honesto, ¿verdad? Y la otra parte que me decía era, lo que vale es tu nombre, lo que la gente va a recordar es tu nombre. Entonces siempre cuida mucho tu nombre en el tema de ser honesto, no deberle a la gente, ¿verdad? Ese sentido, ¿verdad? Era muy importante para él y creo que fue algo que me transmitió mucho. Por el otro lado, con mi mamá, ¿verdad? No diciendo que ella no tuviera estos valores de honestidad y perseverancia, ¿verdad? Lo que aprendí de ella tal vez es la perseverancia. Y esto iría amarrado a que también ella me enseñó a buscar la perfección, ¿verdad? No habían cosas hechas a medias o más o menos terminadas, sino siempre buscó la excelencia, la perfección en todo lo que hacía. Y creo que eso fue algo que me marcó mucho mi vida y que hoy lo sigo llevando a cabo. Hoy diría que tengo 3 pasatiempos principales, ¿verdad? Y estos son cosas que a mí me gustan hacer y estoy, pues,
Obviamente es pasar tiempo con mi familia, especialmente con mis nietos, es algo que me llena mucho, el pasar el tiempo con ellos. Hoy tengo 4 nietos y disfruto mucho estando con ellos, ¿verdad? Están pequeños, tiene 4 años el mayor y la paso muy bien con ellos. Pero ya en el lado personal mío, me gusta correr, ¿verdad? Hace unos años me aficioné a correr y es algo que, pues, para poderlo hacer bien hay que entrenar, ¿verdad? Antes hablaba de la excelencia y de los detalles, pues hay que entrenar si lo quiero hacer. Entonces eso es una parte importante de mi tiempo libre, es el entrenar para poder seguir corriendo y espero pues por muchos años más seguir haciendo eso. Y luego hay otras 2 actividades que me gustan mucho. Una es también colecciono billetes del mundo y estar ordenando la colección, viéndolas, ¿verdad? También aquí hablaba algo del pasado. Para mí es muy importante y espero algún día compartirlo con mis nietos, estas cosas, ¿verdad? Digamos, billetes de países que ya no existen, billetes de momentos importantes en la historia del mundo como la Segunda Guerra Mundial, donde hay billetes de cuando Japón ocupó Filipinas, por ejemplo, ¿verdad? Y poderles explicar cosas que antes habían o que pasaron y que hoy ya no existen, ¿verdad? Eso es parte de este hobby. Y el tercero, también les conté que mi papá me regaló un tren cuando era pequeño y que me gustaba hacerlo. Pues hoy tengo yo mi propia maqueta con un tren, ¿verdad? Y esta es le dicen pues es la maqueta que nunca termina, porque llevo ya varios años haciéndola, pero siempre hay cambios y cosas diferentes que hacer, y eso me distrae mucho. McDonald's hoy todo lo vemos como una compañía muy exitosa, es una compañía grande, somos líderes en el mercado, tenemos muchas cosas que se conocen, ¿verdad? Pero creo que tal vez es importante recordar que en un principio McDonald's fue un emprendimiento, ¿verdad? Como lo conté anteriormente, cuando yo estaba soñando qué iba a hacer, pues mis papás tenían un restaurante, yo no pensaba en decir, bueno, mi sueño es ir a trabajar a este restaurante. Por diferentes razones, ¿verdad? Que de la vida, pues también contaba que yo quería ser arquitecto. Yo no podía dibujar y dije, pues no es la arquitectura mi pasión. Mi papá me dijo, venid a trabajar conmigo en lo que tomé la decisión, y 44 años después aquí sigo, ¿verdad? Entonces, pensar sobre los éxitos. Yo creo que el primer éxito fue cuando mis papás pensaron que podía funcionar ese negocio en Guatemala. Y por eso hago esa remembranza, porque en esa época no existían los restaurantes como McDonald's en Guatemala. Las personas entraban al restaurante y se sentaban en la mesa, esperaban que un mesero los fuera a atender. Luego no tenían idea qué significaba Big Mac o, bueno, Sunday, o pues, que son hoy palabras que creería yo que mucha gente saben qué quieren decir, pero en esa época no tenían idea. Entonces creo que el primer gran éxito que tuvieron ellos fue decir, esto va a funcionar, y lo hicieron funcionar, ¿verdad? Nuevamente, es decir, no es a la primera que los clientes no se sientan en la mesa, esto no funciona, sino siguieron trabajando y trabajando y creciendo, ¿verdad? Luego, pues obviamente tenemos un desarrollo icónico en Guatemala que lo hizo mi mamá, pues la cajita feliz. Eso es algo que está en todo el mundo, algo que nuevamente era este deseo de ser el lugar para las familias guatemaltecas, ¿verdad? Ella decía, pues, ¿qué hago para que vengan las familias? Y se le ocurrió este tema, el concepto de la cajita feliz, con un juguete, con los productos pequeños, etcétera, ¿verdad? Ese fue otro gran éxito. Y luego, pues, si nos movemos en el tiempo, creo que hemos tenido, pues, diferentes éxitos. Fuimos pioneros en el tema del servicio a domicilio. Somos hoy pioneros en temas de tecnología, ¿verdad? Creo que una parte importante del éxito, pues de los éxitos que hemos tenido también, es que hemos podido formar un equipo de gente excepcional, ¿verdad? Mi hermana habla sobre que hacemos de gente ordinaria a gente extraordinaria, ¿verdad? Y creo que ese es un gran éxito. Y tal vez amarrándome al tema de personas, ¿verdad? Porque los otros son ideas que pues, se nos ocurrieron primero aquí, pero no, creo que agarrándome al tema de personas es de los éxitos más grandes personales, es poder decir, esta persona que empezó a trabajar con nosotros
cuando tenía 16, 17 años, no había terminado el colegio, vivía con sus papás, probablemente sus papás no fueron no se educaron, y luego ver que esta persona terminó no el bachillerato, sino se graduó de la universidad, compra su primera casa, compra un vehículo, ¿verdad? Y es una persona que en muchas ocasiones fue la primera persona en su familia que se pudo educar en la universidad, por ejemplo. Entonces, eso creo que son tal vez los éxitos más grandes para mí, es todas estas personas que sé que les cambiamos la vida. Y hoy veo a hijos de estas personas que trabajaron con nosotros, trabajando con nosotros, pues también los hijos, y superándose todavía más que sus papás, ¿verdad? Entonces, creo que el éxito de ver a estas personas que crecieron con nosotros es tal vez el más importante que podría decir, porque es algo que queda. La verdad que me encantó. En un principio estaba con un poco de miedo, ¿será que voy, no voy? Un poco indeciso sobre si debiera o no participar. Naturalmente, pues creo que todos hemos visto el programa ya, Shark Tank, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en diferentes lugares que está, ¿verdad? Entonces ya uno lleva una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿será que voy a poder interactuar con los emprendedores y cómo va a ser esto? Pero afortunadamente, pues me decidí a entrar y fue una experiencia increíble, ¿verdad? El poder compartir con los emprendedores, de alguna manera, pues algo que no se ve en la televisión, ¿verdad? Es ver lo nerviosos que están muchos de ellos al empezar y cómo es la función, digamos, de nosotros los Shark, como pues para poderlos calmar, para que verdaderamente nos puedan explicar lo que quieren hacer y no se enreden y pues porque es intimidante pues llegar a las cámaras de televisión, más están aquí estos 5 Sharks y qué voy a decir y voy a decir lo correcto o no lo correcto, pero una experiencia muy enriquecedora para mí. Yo les diría, crean en su sueño, ¿verdad? Cuando vienen estos momentos difíciles y tal vez no lo saben, pues McDonald's estaba quebrado en su primer año, ¿verdad? En algún momento mi papá tenía que tomar la decisión de cerrar o seguir, y hoy es lo que es. Entonces, yo lo que le diría a los emprendedores es, crean en sus equipos, ¿verdad? Lo que ha ayudado definitivamente a McDonald's a perdurar estos 50 años que cumplimos es el equipo, creer en el equipo, nunca hacerlo de menos porque es lo que tenemos. Naturalmente como emprendedor probablemente es 1 o 2 personas las que están trabajando, van a decir, sí, pero ¿qué equipo? Pues ustedes porque hoy hay equipos, pero el equipo es mi familia, mi pareja, mi socio, ¿verdad? Poder trabajar. Pero lo más importante es creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y el mal tiempo va a pasar.